El Amazonas, el río más largo y caudaloso del planeta. Hasta aquí todo parece obvio, pero ¿y si te dijera que lo más inquietante de este gigante no es lo que ves en la superficie, sino lo que fluye en sus profundidades? Bajo sus aguas se esconde un mundo paralelo, misterioso y casi desconocido que cambia por completo nuestra percepción del Amazonas. Quédate hasta el final porque hoy te revelaré los secretos más ocultos y espeluznantes que la ciencia apenas comienza a comprender, y te aseguro que lo que verás te dejará con la boca abierta. El Amazonas, un coloso que parece no tener límites. Considerado por muchos como el titán acuático de la Tierra, el Amazonas representa mucho más que una simple vía fluvial. Mientras persiste la disputa sobre si el Nilo africano ostenta la corona del río más largo del mundo, diversas mediciones actualizadas posicionan al Amazonas con una longitud que podría superar los 7.100 kilómetros, dependiendo del punto exacto que se considere como su nacimiento. Esta vasta arteria de agua descarga en el Océano Atlántico un volumen tan descomunal que bastaría para satisfacer las necesidades hídricas de una megaciudad como Nueva York por más de una década. Su capacidad sobrepasa la imaginación, pero el verdadero misterio se esconde bajo esa superficie turbia y aparentemente tranquila. Las entrañas de la cuenca amazónica albergan secretos que durante siglos permanecieron fuera del alcance de la humanidad, demostrando que la verdadera complejidad del Amazonas va mucho más allá de su imponente caudal visible. Un continente de agua sin puentes. La cuenca del Amazonas no solo destaca por ser la red fluvial más extensa del planeta, sino porque actúa como un océano escondido en el corazón de Sudamérica. Su inmensidad abarca más de 6,5 millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose por territorios de Brasil, Perú, Colombia y otros países vecinos. Este territorio, comparable en tamaño al continente australiano, desafía las normas convencionales de infraestructura. A pesar de la importancia económica, social y cultural de la región, no existe ni una sola estructura que permita cruzar sus aguas de forma directa. Los desafíos logísticos, la fuerza implacable de sus corrientes, así como la inestabilidad de sus orillas y crecidas impredecibles han convertido cualquier intento de construir puentes en una empresa titánica. Esto no solo reafirma el carácter indómito del Amazonas, sino que lo aísla aún más, intensificando su mística como un reino aislado dentro del planeta. La doble vida del Amazonas, un río subterráneo oculto a 4.000 metros de profundidad. En una de las revelaciones científicas más impactantes del siglo XXI, un equipo liderado por el geofísico Valiya Hamza dio a conocer la existencia de una corriente subterránea que fluye sigilosamente bajo el Amazonas, a una profundidad de aproximadamente 4.000 metros. Este flujo, bautizado como el río Hamza, traza su camino paralelo al del Amazonas superficial, recorriendo unos 6.000 kilómetros de oeste a este. Sin embargo, a diferencia de la velocidad y vitalidad del Amazonas en la superficie, el Hamza presenta un avance lento, casi imperceptible, similar al movimiento de los glaciares. Su anchura es aún más colosal que la de la contraparte visible, abarcando entre 200 y 400 kilómetros. Pese a que los expertos discuten si el término río es aplicable en este caso, lo cierto es que esta corriente oculta representa un sistema de drenaje subterráneo de dimensiones épicas, que contribuye silenciosamente a la descarga de agua dulce en el Océano Atlántico, muy por debajo de donde el Amazonas expone su caudal majestuoso. Amazonas, un río que viajó desde África. Retrocediendo millones de años en el tiempo, la historia del Amazonas revela giros inesperados y transformaciones de escala continental. Durante el periodo Cretácico, el Amazonas formaba parte de un sistema fluvial transcontinental conectado al río Congo, cuando Sudamérica y África constituían una sola masa terrestre conocida como Gondwana. Con la separación definitiva de los continentes hace aproximadamente 80 millones de años, el Amazonas quedó aislado en Sudamérica, transformándose con el tiempo en un vasto mar interior. Posteriormente, la elevación de la cordillera de los Andes hace 15 millones de años, provocada por la colisión de placas tectónicas, alteró de manera radical el curso del Amazonas, obligándolo a invertir su dirección hacia el Atlántico. Este cambio drástico modeló no solo la geografía, sino también los ecosistemas,
dando lugar al Amazonas que conocemos hoy, un coloso fluvial que no siempre fue lo que parece. Titanoboa, el monstruo prehistórico que dominó la cuenca amazónica. Hace más de 50 millones de años tras la extinción de los dinosaurios, la cuenca amazónica fue el dominio de un depredador que desafía cualquier escala conocida, la Titanoboa. Esta serpiente gigantesca podía alcanzar hasta 15 metros de longitud y superar la tonelada de peso, convirtiéndose en el reptil más grande del que se tenga registro. Sus dimensiones eran tan descomunales que incluso la anaconda actual, considerada una de las serpientes más grandes del mundo, resulta diminuta en comparación, aunque uno podría imaginarla cazando cualquier criatura a su alcance. Estudios sugieren que su dieta se basaba principalmente en peces, comportamiento similar al de las actuales ballenas que pese a su tamaño se alimentan de organismos diminutos. La Titanoboa desapareció hace millones de años, pero su legado fosilizado sigue recordándonos que el Amazonas ha sido escenario de criaturas que parecen sacadas de pesadillas prehistóricas. Criaturas letales aún acechan las aguas del Amazonas. El ecosistema amazónico no ha perdido su ferocidad con el paso del tiempo. Aún hoy, sus aguas y selvas están pobladas por especies que representan amenazas letales, tanto para el ser humano como para cualquier intruso que se atreva a internarse sin el debido respeto. Anguilas eléctricas capaces de generar descargas mortales, pirañas con dentaduras que devoran en segundos, caimanes que se camuflan en las aguas turbias, e incluso tiburones que remontan el río desde el océano forman parte de este inquietante catálogo natural. Además, el Amazonas es hogar de la temida araña errante brasileña, una de las más venenosas del mundo, ranas dardo cuya toxina puede matar con un simple contacto, y las dolorosas hormigas bala, reconocidas por provocar una de las picaduras más agudas y duraderas jamás documentadas. Este escenario convierte a la cuenca amazónica en una trampa mortal natural que impone respeto y cautela a cualquier visitante. Misteriosas civilizaciones bajo la sombra de la selva. El Amazonas no solo oculta secretos biológicos, sino también vestigios de culturas antiguas que han permanecido eclipsadas por la exuberancia de la vegetación. En las últimas décadas, arqueólogos han logrado desenterrar evidencias de la enigmática civilización casárabe en la actual Bolivia, gracias al uso de tecnología LIDAR, capaz de penetrar el denso follaje. Se han identificado complejas estructuras urbanas con pirámides, calzadas y canales que permanecieron ocultos durante siglos. Estos asentamientos, que ocupaban áreas de hasta 300 hectáreas, revelan un nivel de organización urbana comparable al de otras civilizaciones avanzadas de Asia y Centroamérica. Se estima que la cultura casárabe alcanzó su apogeo entre los años 900 y 1400 después de Cristo, aunque los motivos de su desaparición siguen siendo un enigma sin resolver. Este hallazgo sugiere que, lejos de ser una selva impenetrable, el Amazonas fue alguna vez el hogar de sociedades complejas, cuya historia apenas comienza a emerger de las sombras del olvido. El Amazonas es mucho más que un río, es un sistema vital y misterioso que esconde en sus profundidades una historia de cambios geológicos, criaturas colosales, culturas desaparecidas y ecosistemas letales. Desde el descubrimiento del río Hamza en el subsuelo, hasta la revelación de antiguas civilizaciones ocultas bajo su densa vegetación, el Amazonas sigue desafiando nuestra comprensión. Su pasado como mar interno y su transformación en el río más caudaloso del mundo nos recuerdan que aún conocemos muy poco sobre este vasto y complejo territorio, cuya verdadera dimensión apenas comienza a revelarse ante la mirada científica moderna. Hoy hemos descendido a las profundidades del Amazonas, no solo bajo sus aguas, sino hasta los cimientos ocultos de la tierra misma. Pero la gran pregunta queda en el aire. ¿Qué otros secretos se esconden bajo esa selva que llamamos el pulmón del mundo? Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Cuéntanos qué crees que se oculta aún bajo esas aguas turbias y densas. Y si te gustó este viaje a lo desconocido, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir explorando los misterios más asombrosos del planeta. Nos vemos en la próxima ocasión, donde el misterio y la ciencia se vuelven uno solo.